Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. La labia de hoy es sobre la historia del doctor Edmundo Chirinos, quien pasó de ser el psiquiatra más importante y reconocido de Venezuela a ser un homicida, un violador y un psicópata. ¡Qué combo! ¡Qué combazo! El 14 de julio del 2008, que fue cuando empiezan los acontecimientos o como sociedad nos empezamos a dar cuenta de los acontecimientos, unos vigilantes encontraron el cuerpo de una muchacha, una joven, debajo de unos escombros en una urbanización llamada Parque Caiza en Venezuela. El cuerpo fue encontrado con varios golpes, varios moretones y le faltaba un zarcillo. Esta urbanización en donde encontraron el cuerpo, que se llama Parque Caiza, es conocida en Venezuela como la urbanización en donde se suelen encontrar muchísimos muertos por violencia. De hecho, cuando las autoridades se refieren a este lugar, le dicen la zona de descarga de cadáveres, que me imagino que a los agentes inmobiliarios que van a vender un departamento ahí no les gusta mucho que se llame la zona de descarga de cadáveres. De hecho, si alguien insiste demasiado en comprar en un lugar que se llama la zona de descarga de cadáveres, ya es raro. Ok, pero volvamos a la historia, que es horrenda. La víctima se llamaba Roxana Vargas. Era una joven estudiante de periodismo y comunicación social en una universidad que se llama Santa Rosa de Lima. El 12 de julio del 2008, o sea, 2 días antes que encontraran el cuerpo, Roxana había desaparecido. La última persona que la vio antes de eso fue un compañero de clase con quien estuvo en un centro comercial haciendo trabajos para la universidad. Según relató Mariano, que era su amigo, su compañera siempre estuvo recibiendo llamadas raras y siempre se alejaba y regresaba como tensa, como que alguien la estaba fastidiando por el celular. Aproximadamente a eso de las 6 de la tarde, Roxana se despide de su amigo y le dice que se va a reunir con otra amiga que luego reportó nunca haberla visto ese día. Apenas la familia reconoció el cuerpo de Roxana, esto ya fue luego que lo encontraron, la mamá fichó como sospechoso principal a Edmundo Chirinos, el psicólogo más importante de Venezuela, revelándole a la policía que él había cometido abusos en el pasado y que además habían tenido una relación muy misteriosa. Esto nos lleva a la pregunta de quién fue Edmundo Chirinos, cómo conocía a Roxana y cuál es la historia entre estos dos personajes. Bueno, empecemos con lo primero. Edmundo Chirinos fue posiblemente el psiquiatra venezolano más famoso del siglo XX, por lo bueno y por lo malo, y sobre todo por lo malo, porque lo malo apaga lo bueno. Fue rector de la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad más importante del país, y también fue el terapeuta oficial de 3 presidentes electos de Venezuela: Jaime Lucinchi, Rafael Caldera y Hugo Rafael Chávez Frías, lo que explicaría demasiado por qué la historia contemporánea de Venezuela es tan demente como es. Fue candidato a presidente en el 98, Edmundo Chirinos. No me imagino cuál era el eslogan de la campaña porque no me acuerdo, pero ¿qué sería? O votan por mí o los llevo a pasear a Parque Caiza, porque era un desquiciado. También fue uno de los diputados encargados de inscribir la constitución actual de Venezuela. Imagínense, y después dice, ¿por qué Venezuela está como está? Porque hacemos chistes de todo. No, porque un violador, psicópata y asesino ayudó a redactar la constitución. Y digo que un violador, psicópata y asesino quedándome corto porque es el que tenemos la información, pero me atrevería a apostar que hay más. Ok, ¿cómo se conocieron Edmundo Chirinos y Roxana? En el año 2007, la hermana de Roxana, que también vivía con ella en Caracas porque ellas no eran de la capital, le hizo saber a su familia que la hermana estaba deprimida. No salía de su cuarto, no comía, incluso se estaba haciendo cortes en las muñecas. La mamá, que vivía en Valle de la Pascua, viajó hasta Caracas, toda preocupada, y apenas llegó, la llevó al consultorio de Edmundo Chirinos en la Florida, Caracas. La mamá lo conocía porque ella fue su paciente varios años atrás cuando había sufrido depresión postparto.
En ese mismo año, que es el 2007, Roxana comenzó a ser tratada por Edmundo Chirino, quien le advirtió a la familia de Roxana que sufría de trastornos alimenticios como consecuencia del sobrepeso. De hecho, ya para ese momento, Roxana había empezado la universidad y había hecho algunos relatos sobre eso en su blog. De los hobbies que tenía la víctima era escribir cosas en el blog, y ya se notaba en el blog que estaba muy deprimida, que tenía trastornos y eso. Chirinos le informó a Roxana que para tratar esos trastornos, el método de la terapia que iba a utilizar se llamaba la terapia del sueño, que consistía en darle algunos sedantes para que se durmiera y aplicar hipnosis durante las sesiones de terapia. Ya esto está raro, pero claro, usted va donde el mejor psicólogo del país, le dice una cosa así de rara y usted dice, la que debo estar mal con sospechar soy yo, porque este tipo es el mejor psicólogo del país. Y así hizo el doctor. Durante algunas sesiones ella llegaba a terapia, se quedaba dormida y se despertaba al finalizar la consulta. Sin embargo, en pocas terapias, Roxana le comentó a su mamá que después de despertar sentía molestia en sus genitales. Y aquí se pone horrendo esto. La mamá le hizo saber esta preocupación al doctor, que de una vez le dijo que esto era culpa de los sedantes. Y huevón. De todos modos, según la mamá denuncia, ya en ese momento no estaba muy convencida de los métodos de Chirinos. No pasaron muchas consultas después cuando ocurrió uno de los puntos más importantes de esto, que es que un día a mitad de sesión los sedantes no surtieron mucho efecto en Roxana. Roxana se despertó y se dio cuenta que el doctor le estaba poniendo sus partes en la cara mientras él le estaba tocando los genitales a ella. Roxana reaccionó, lo quitó, lo empujó. El doctor intentó decirle que estaba confundida, que eso eran los medicamentos, que eso no era lo que había ocurrido. Roxana, después de esta consulta, le contó todo a su mamá y de inmediato llevaron esto a hacerse pruebas y comprobaron médicamente que efectivamente había sido violada. Una cosa muy importante de esto, y lo hace más horrible, es que con el poder que tenía Chirinos, que además era el psicólogo de 3 presidentes y ya sabemos que no tenía ética, imagínense la cantidad de secretos que sabía este tipo. Entonces cada vez que intentaban hacer denuncia lo desechaban, nadie investigaba, todo eso quedaba en el archivo y decía así eran los métodos de terapia. Entonces nunca pudieron hacer efectiva una denuncia formal por violador. Entonces, obviamente, sabiendo esto, apenas ocurre la tragedia, la mamá tenía como sospechoso principal a Edmundo Chirinos. El 6CPC, que vendría siendo como el FBI de Venezuela, agarró las declaraciones de la familia en contra de Chirinos y lo interrogaron. En ese interrogatorio, Edmundo dijo que sí había visto a Roxana el día que desapareció en su consultorio, pero que ella estuvo poco tiempo y se fue. Ya esto era sospechosísimo. Luego de estas declaraciones, la fiscalía le pidió a Chirinos que tenía que ir a testificar por el caso. Él no fue, y por faltar a la declaración, la misma fiscalía ordenó un allanamiento a la casa y a su consultorio. En el allanamiento a su consultorio, lo primero que encontraron fue el otro zarcillo que le faltaba al cuerpo. El otro zarcillo estaba en el consultorio. Y también usando luminol, que es un compuesto que hacen químico, cuando se mezcla, brilla la sangre de color azul. Cuando lo pusieron en su consultorio para que brillara de azul la sangre, el consultorio parecía Avatar, todo lleno de azul. Entonces descubrieron que había ocurrido algo horrible. Luego allanaron la casa de Chirinos y descubrieron 1200 fotos de mujeres drogadas y desnudas en su consultorio, entre las que ellas se encontraban la víctima Roxana Vargas. No sabemos con exactitud de esas 1200 fotos cuántas mujeres fueron abusadas por Edmundo Chirino. O sea, qué cantidad, cuántas diferentes eran mujeres. Lo que sí sabemos con pruebas es que 15 declararon en el juicio, más la víctima Roxana. Sabemos que al menos 16 mujeres fueron sedadas y abusadas por este maldito enfermo. El 1 de agosto del 2008 arrestaron a Edmundo Chirinos y le emitieron una orden de arresto domiciliario, prohibición de salida del país y suspensión de licencia médica mientras llegaba a su juicio. 2 años después, durante un juicio que se le hizo en el 2010, y luego de que las otras 15 víctimas testificaran, lo sentenciaron a 20 años de prisión. 2 años después, en el 2012, fue trasladado a su casa por tener un supuesto ACV.
Y un año después, en el 2013, Edmundo Chirino fue encontrado muerto por aparentes causas naturales. Un dato no menor de todo esto, y que parece muy importante y oscuro, es que durante el juicio de Chirino se determinó que luego del asesinato de Roxana Vargas, el doctor recibió ayuda para trasladar el cuerpo a Parque Cayce y deshacerse de él. Sin embargo, hasta el día de hoy, 2022, no se tiene idea de quién o quiénes fueron los otros implicados para deshacerse del cuerpo, y por supuesto no es que ningún organismo público lo esté investigando. Y así fue la labia de esta semana y la horrible historia de Edmundo Chirino, quien pasó a ser del psiquiatra más importante del país a ser un asqueroso asesino psicópata. Entonces, si usted está en una reunión con sus amigos y los ve a todos muy alegres y dicen, yo quiero que me presten atención, y al mismo tiempo arruinar el mood de esta velada, ya tienen una labia que contar en una parrilla con sus amigos. Nos vemos en el siguiente episodio.